a la audiencia convocada en el legajo 67-2017, caraculado Casamiquela Martín Sergio sobre estafa, audiencia fijada en los términos del artículo 249 del CPP en virtud del recurso de queja deducido por la querella. Fundamentalmente y a los fines de una debida registración voy a informarles que me ha sido asignada la constitución de esta audiencia y que les habla. Soy Daniela Sagari, juez de juicio, e invito a las partes a hacer lo propio. Doctor Gustavo Roncetti por la querella. Bien. Miguel Cardera en la defensa técnica del señor Luis Fontana. Bien. Bueno, no se encuentra presente la fiscalía, que tengo entendido que ha mantenido algún diálogo con alguna de las partes, ya adelantando que no iba a concluir. Bien, bueno, doctor Roncetti, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Antes de formular los fundamentos para sostener la queja y sin perjuicio de que usted ya intervino anteriormente, con lo cual eso nos alivia mucho en cuanto al contexto del caso, hoy quiero hacer una breve referencia y necesaria a por qué llegamos acá o cómo llegamos acá. Llegamos acá en virtud de una resolución que es la que justamente se impugna del juez de garantía, doctor Adrián Borsac, que en una primera instancia concedió el beneficio de suspensión de juicio a prueba al imputado, rechazando obviamente la oposición del Ministerio Público y de esta querella. Justamente frente a esa resolución se alzó esta querella, reservando el derecho de impugnar, y así lo hizo en tiempo y forma. Y frente a la impugnación, el mismo juez de garantías dicta una resolución, que es la que hoy estamos impugnando, sobre la cual hoy nos alzamos en queja, declarando la inadmisibilidad del remedio del recurso de impugnación, en virtud de, dice básicamente la resolución en cuanto a los fundamentos, que por aplicación del artículo 234 del Código Procesal Penal, y con arreglo a las pautas del 222, la querella no está legitimada para impugnar la concesión del beneficio de la suspensión de juicio a prueba del imputado. Ese es básicamente el fundamento, ¿no? La sentencia es bastante escueta y concreta en cuanto al motivo del rechazo. Esta querella se alza en queja por diversos motivos. Entendemos en primer lugar que el fallo debe ser anulado o eventualmente revocado por la señora jueza, en virtud de que ha resuelto, haciendo interpretación dogmática y restrictiva del Código Procesal Penal, desarticulado del resto del marco jurídico nacional imperante, y en particular del bloque de constitucionalidad que integra nuestro marco jurídico. Según la interpretación del señor juez, la querella no tiene, en virtud de que no está expresamente contemplado en el artículo 234, no tendría la posibilidad, no estaría legitimada para impugnar la concesión del beneficio. La pregunta que debería responderse para justamente evitar de que esta interpretación carezca de coherencia, me refiero a la interpretación del juez, carezca de coherencia, la pregunta que debería responderse es: ¿quién está legitimado entonces para impugnar, en los términos del Código, la concesión del beneficio? ¿Por qué digo esto? Porque al recurrir al Código Procesal Penal, el artículo 228, cuando se refiere a las decisiones impugnables, expresamente menciona la concesión, la denegatoria o la revocatoria de la suspensión del juicio a prueba, expresamente. Cuando vamos a la legitimación del imputado para recurrir o para impugnar decisiones,
expresamente lo que se prevé es la posibilidad de que éste impugne la denegatoria o la revocatoria, tal cual lo previsto en el artículo 233. Cuando se repasan los artículos 234 y 235, el primero que legitima a la querella y el segundo al Ministerio Público Fiscal, se advierte que en ninguno de los pasajes de esos dos artículos se prevé la posibilidad de impugnación de la concesión del beneficio de la concesión del beneficio de suspensión de juicio a prueba. Entonces, entendemos de que la interpretación que ha hecho el doctor Borsac es errónea, en virtud de que justamente el Código, como regla general, establece la posibilidad de impugnar la concesión del beneficio y eventualmente la no contemplación en el artículo 234 o 235 del Código Procesal de esta instancia, lo que nos indica es que en realidad estamos frente a una norma de tipo enunciativa, sino justamente el entramado lógico de la norma carecería de coherencia y hasta incurriría en una contradicción interna. Es decir, el principio general es que se pueden impugnar todas las instancias derivadas de la suspensión de juicio a prueba, su concesión, su denegatoria y su revocatoria. El imputado puede impugnar la revocación o la denegatoria, pero en ningún otro artículo se prevé, y es lógico que se entienda así, de que esta posibilidad de impugnación le corresponda al Ministerio Público Fiscal y a la querella, de que alguien pueda estar legitimado para impugnar la concesión del beneficio. Y no puede, y creemos que es errónea, es una errónea interpretación de la ley, entender de que por el simple hecho de no estar previsto expresamente en el 234 o eventualmente en el 235, esta posibilidad no exista. Pero no solo porque el Código expresamente prevé la posibilidad en el artículo 228, sino porque además el Código, como cualquier otra norma, más aún una norma de procedimiento, tiene que ser interpretada, como dije al inicio de la exposición, con arreglo a las normas que le son superiores y en particular al bloque de constitucionalidad que tutela los derechos y garantías de todos los ciudadanos de nuestro país. Y en ese sentido, más allá de que vemos que que no tiene lógica ni sentido racional la decisión, vemos que está desarticulada ese bloque de constitucionalidad. ¿Por qué decimos esto? Porque de avalarse la decisión que ha tomado el doctor Borsac, se le impide a la querella en particular, que es una parte que está constituida dentro del proceso, se le impide la posibilidad de la revisión de lo que se conoce como la doble instancia. Es decir, en definitiva, lo que se está afectando con la decisión que nosotros estamos impugnando, con la que estamos recurriendo con queja, lo que se está alterando es el debido proceso legal, en perjuicio y generando un agravio concreto a la parte querellante. Recordemos que, y en este sentido, no solamente se estaría violentando la posibilidad de la doble instancia o el derecho a la doble instancia para las partes del proceso, sino también que entendemos que se estaría violando el artículo 16 o la garantía de igualdad que prevé el artículo 16 de la Constitución Nacional. Se estaría poniendo en desigualdad de armas al imputado frente a las otras partes del proceso, porque el imputado tendría una posibilidad de impugnación que las otras partes no. Y en definitiva, también se estaría dando por tierra con la garantía y el principio de la tutela judicial efectiva que justamente expresamente prevé o tiene prevista como principio general el artículo 12 del propio Código Procesal. Entendemos que estamos frente a un supuesto de denegación de justicia directamente. Tal es así que por estos motivos es que entendemos nosotros de que el fallo del doctor Borsac, por el cual se rechaza la impugnación, debe ser revocado o anulado. Y quiero agregar, estos serían los argumentos de fondo, pero quiero agregar algo más. Conforme los términos
por los cuales están regulados el procedimiento de impugnación, artículos 236 a 240 del Código Procesal, la instancia del examen de admisibilidad como tal no está previsto. Es decir, que esta resolución carecería de marco jurídico. ¿Por qué motivo? Porque el trámite es muy concreto y específico. Interpuesta la impugnación, la oficina judicial tiene que convocar una audiencia y dentro del plazo de 5 días y dar traslado a las partes. La intervención del juez se da recién y justamente a partir de la audiencia o en la audiencia. La posibilidad de la admisibilidad, del análisis de admisibilidad del recurso no existe en el código. Entonces, no puede hacerse una interpretación restrictiva como la que hace el juez, el señor juez, frente a la supuesta falta de legitimación de la querella para impugnar la concesión del beneficio y al mismo tiempo desinterpretar o proceder desapegado de las reglas claras y taxativas del código. ¿Me explico? Entonces, creo que ahí hay una dicotomía en la conducta o en la forma de resolver que resulta insalvable e inclusive hace nulo o anulable la sentencia o la resolución. Y para cerrar la argumentación, entendemos necesario que en el día de la fecha se haga lugar a la queja y eventualmente por reenvío se trate de la impugnación planteada por la querella, porque estamos frente a un caso de suma gravedad. Nosotros en la impugnación, y me quiero referir muy brevemente, si bien entiendo, doctora, que no es el objeto del recurso, digamos, y los fundamentos de la queja ya fueron expuestos, muy brevemente quiero decir que en la impugnación lo que nosotros planteamos, entre otros tantos argumentos que dimos para impugnar la concesión del beneficio, expusimos con ofrecimiento de prueba concreta que el ofrecimiento que hizo el imputado de 20.000 pesos está absolutamente desfasado en relación al daño verificado en la pericial oficial, que determinó 3.300.000 pesos de daño en agosto de 2015, y a la verdadera potencialidad o a la verdadera posibilidad económica que tiene el imputado de afrontar una compensación. Y dijimos qué bienes tiene, dijimos qué créditos tiene por cobrar, dijimos y pedimos prueba, ofrecimos prueba para sustentar esas circunstancias. Con lo cual, de ser rechazada la queja en el día de la fecha, no solamente se estará dejando sin posibilidad recursiva a esta parte, a la querella, sino que además se estará consagrando un injusto que desalienta el sistema de justicia y el norte que debe orientar al Poder Judicial. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Doctor Cardeira. Gracias, buen día. Lo único que voy a coincidir con el colega de la querella es que la acordada 25 de este año del Superior Tribunal reglamenta esto de la admisibilidad o no, lo cual es absolutamente inconstitucional porque no está previsto, como bien dijo, dentro del código. Bien, pasando a la audiencia que nos convoca, tengo que realizar la exposición desde dos puntos de vista. El primero, tenemos que comenzar hablando si es admisible o no el recurso de queja. Y vamos a sostener que no es admisible. Y tenemos que decir por qué. Primero, la figura del querellante ni siquiera está tenida en cuenta en el artículo 98 que habla de la suspensión del juicio previo. Lo único que el juez busca es en el Ministerio Público una oposición fundada. El juez de garantía, Adrián Borsac, otorgó la suspensión del juicio de prueba y el Ministerio Público Fiscal no impugnó esa decisión, que tampoco tiene legitimación para impugnar. La suspensión del juicio de prueba no es una sentencia, por lo tanto no puede ser apreciada con el sistema de doble conforme. Y el código
establece claramente que no hay una libertad recursiva. O sea, cada decisión que haya, cualquiera de las partes tiene libertad de interponer cualquier tipo de recurso. No, no es así. El código no establece libertad recursiva entre las partes. El código establece una serie de requisitos. El primero son requisitos formales, que es aquel por el cual tiene que estar presentado la impugnación en un tiempo y en una forma, en un plazo de días y en una forma escrita. Luego tenemos los requisitos de objetividad. Sí, es cierto, la concesión, denegatoria o revocatoria de suspensión de juicio o prueba son materia recursiva, pero únicamente por el imputado. La denegatoria, usted, señora jueza, ya tuvo oportunidad en este mismo causa de tratarla. ¿Y cuál sería la concesión? Por ejemplo, si acá estuviésemos de este lado, la defensa, con el imputado o el acusado Fontana, que lo hubiesen concedido el juez Borsac la suspensión de juicio de prueba, pero con otras condiciones, no con las solicitadas por la defensa, sino impuestas en forma, encomillado, diría yo, arbitrarias por el juez. Pedimos 1 año, le dio 2, ofrecimos determinadas cuestiones y él las agravó. Es un recurso exclusivamente para el imputado. La concesión, la denegatoria o la revocatoria de suspensión de juicio de prueba. Y el código entonces establece claramente. Tiene que ser taxativo. Y cuando decimos que es taxativo, tiene que estar la cuestión del elemento subjetivo también. Y si analizamos dentro de las facultades que tiene el querellante, no tiene la facultad. Las facultades del querellante solamente son para recurrir el sobreseimiento, la absolución y la condena cuando la pena aplicada fuera inferior a la mitad de la pena pretendida. ¿Por qué? Porque en esos casos sí hay sentencia, en esos casos sí se le está otorgando la igualdad y la recurribilidad para establecer el doble conforme. Por lo tanto, no tiene capacidad ni legitimación el querellante para impugnar la decisión que tomó el juez Borsac haciendo lugar a la suspensión de juicio. Sigamos al fondo de la cuestión. Le pido disculpas al colega querellante si no lo escuché, pero sí lo vi en su escrito. Él plantea la inconstitucionalidad del artículo. El artículo no es inconstitucional, es hiperconstitucional, porque el código se ajusta a todos los parámetros internacionales, y los parámetros internacionales, cuando hablan de doble conforme o de doble instancia, lo hacen cuando hay una condena que sostiene la revisión de una condena para doble instancia. En segundo lugar, hemos advertido que no expresa agravios concretos la querella, no dice en qué se agravia, habla del valor justicia, habla que esto, pero no dice en qué se agravia. No, sinceramente no encuentro cuál es el objetivo, y dice la decisión es arbitraria, es esto, es aquello, pero no dice agravia a mi parte en tal y tal cuestión. Segundo, también sostiene que se ajusta al principio Briones, que iban a pedir en un juicio futuro una condena de 4 años. Primero, el juicio Briones, el antecedente Briones, el Superior Tribunal de Justicia, tiene que ver con la aplicación de una condena, no con el pedido de condena. O sea, ya en Briones hay una sentencia, hay una imposición de pena y lo que se revisó fue la pena. Nada que ver con esta cuestión. Segundo, la prueba que ofrece en esta audiencia no es correctamente planteada. Prueba es si la pidió en audiencias anteriores o si quiso aportarla en audiencias anteriores y le fue rechazado. Esta audiencia se hace para revisar la decisión del juez, no para pedir pruebas. Es si allá Borsac le rechazó pruebas que él traía, los informes que dice tener de un juzgado, el informe que dice tener de la propiedad inmueble, el informe que dice tener del valor de un vehículo. No encontramos entonces, vuelvo a repetir, que tenga la capacidad y legitimación el querellante para impugnar la decisión del juez Borsac. No lo permite el código, no está en el código, es una decisión
que el legislador ha dicho que no hay libertad recursiva. Hay distintas capacidades y legitimaciones para interponer los recursos. Y por último, siempre la querella habla de una famosa pericia contable que usted y cualquier otra escuela desconoce porque no se han incorporado a un debate de un juicio, no ha sido chequeada, no ha sido corroborada y por lo tanto no está acreditado el daño. Por lo expuesto, entonces le solicito, señora jueza, que expresamente, en primer lugar, rechace el recurso por ser inadmisible. Y desde luego, por las cuestiones de fondo que tampoco corresponden. Muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Se quiere agregar algo más, doctor? Aunque no está previsto, pero... Si no tengo posición de la contraparte, me gustaría hacer un par de observaciones, a pesar de que están dichas también en el escrito. El derecho a la doble instancia, hemos citado en el escrito recursivo, tiene recepción por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de Giroldi. No voy a abundar en el tema, pero está lo que hemos expuesto como parte de la doctrina. Y lo mismo el tema del agravio. El agravio existe y el agravio se desprende lógicamente de la consecuente extinción de la acción penal frente a la concesión del beneficio, lo cual, concedido por lo que nosotros entendemos una decisión arbitraria y termina claramente afectando la tutela judicial efectiva como derecho de la querella, como de la querella y de la víctima. Solamente eso. Gracias. ¿Me permite? ¿Cómo no? Claro. Necesita algo así, tengo que poner la réplica. Pero es corta. La Corte Suprema, sobre el juicio, la suspensión del juicio prueba, ya tiene doctrina la Corte del año 2008 con el caso Acosta, que supera y pone punto a todos los delitos que pueden ser alcanzados por la suspensión del juicio. Pero habla del artículo 76 bis del Código Penal, y nosotros estamos hablando acá del artículo 98 de nuestro Código Procesal Penal. Gracias. Es decir, no hay libertad recursiva, hay distintas capacidades y legitimaciones para interponer los recursos. Y por último, siempre la querella habla de una famosa pericia contable que usted y cualquier otra escuela desconoce porque no se han incorporado a un debate de un juicio, no ha sido chequeada, no ha sido corroborada y por lo tanto no está acreditado el daño. Por lo expuesto, entonces le solicito, señora jueza, que expresamente, en primer lugar, rechace el recurso por ser inadmisible. Y desde luego, por las cuestiones de fondo que tampoco corresponden. Muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Se quiere agregar algo más, doctor? Aunque no está previsto, pero... Si no tengo posición de la contraparte, me gustaría hacer un par de observaciones, a pesar de que están dichas también en el escrito. El derecho a la doble instancia, hemos citado en el escrito recursivo, tiene recepción por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de Giroldi. No voy a abundar en el tema, pero está lo que hemos expuesto como parte de la doctrina. Y lo mismo el tema del agravio. El agravio existe y el agravio se desprende lógicamente de la consecuente extinción de la acción penal frente a la concesión del beneficio, lo cual, concedido por lo que nosotros entendemos una decisión arbitraria y termina claramente afectando la tutela judicial efectiva como derecho de la querella, como de la querella y de la víctima. Solamente eso. Gracias. ¿Me permite? ¿Cómo no? Claro. Necesita algo así, tengo que poner la réplica. Pero es corta. La Corte Suprema, sobre el juicio, la suspensión del juicio prueba, ya tiene doctrina la Corte del año 2008 con el caso Acosta, que supera y pone punto a todos los delitos que pueden ser alcanzados por la suspensión del juicio. Pero habla del artículo 76
bis del Código Penal. Y nosotros estamos hablando acá del artículo 98 de nuestro Código Procesal Penal. Gracias. Habiendo escuchado entonces a las partes, al quejoso y al ingresado en este caso, el doctor Cardela, como abogado del beneficiario de esta suspensión de juicio a prueba, que ya efectivamente conozco por haber intervenido en una anterior revisión, lo cual creo que nos facilita a todos la comprensión y el entendimiento de la cuestión que aquí hoy estamos analizando. No obstante haber sido mencionado casi al final de su alocución por el doctor Bronzetti, voy a adelantarme a hacer alguna consideración sobre la acordada 25, que no fue mencionada en esos términos por la querella. El número y la referencia normativa aparece a través de los dichos del doctor Cardela, anticipando de algún modo lo que yo pensaba decirle al doctor Bronzetti. No comparto, doctor, sus manifestaciones respecto de la inexistencia de un juicio de admisibilidad previsto en el Código. Todo lo contrario. El Código es sumamente restrictivo en este análisis previo de admisibilidad, precisamente porque la esencia, el espíritu de este código tiende a limitar la actividad recursiva de las partes, basado en una idea de celeridad y agilidad que no concuerda con una excesiva actividad recursiva. Por eso la admisibilidad existe. Lo que podríamos eventualmente discutir, pero no ha sido así introducido en esta instancia por la parte recurrente, tiene que ver con los alcances de la acordada 25 y su concordancia o no con el plexo normativo. De todos modos, esa acordada 25 lo que establece es lo que hizo el doctor Borrusal, un examen previo de admisibilidad por un juez distinto al que aparentemente el código tiende a asignar. Hasta la sanción de la acordada 25, el juicio de admisibilidad lo hacía el propio juez de la revisión. Hoy lo que cambia es que esa revisión de admisibilidad o ese control de admisibilidad lo hace el propio juez emisor de la decisión. Pero en definitiva, la admisibilidad como juicio previo existe en el código y creo que la acordada lo único que ha hecho es, en el marco del dictado de las normas prácticas y de sus facultades por parte del STJ, ha establecido el modo en que ese control de admisibilidad debe hacerse. Y ya con esto ingreso concretamente a la queja planteada y a emitir juicio acerca de su procedencia o no. Y voy a anticipar mi postura adversa a la procedencia de la queja, por cuanto creo que el juez de garantías ha resuelto acorde a derecho al disponer la inadmisibilidad de la presente impugnación. Y creo que inicialmente no puedo dejar de hacer mención a los principios que son pilares de este código y que se encuentran estrechamente vinculados con esta limitación a la capacidad recursiva a que hice mención al comienzo. Hay dos principios básicos que emergen de toda la dinámica de este plexo normativo, que tienen que ver con la celeridad y con el derecho a llegar en un tiempo razonable a una decisión, a una resolución del conflicto sometido a consideración. Esos dos principios, insisto, limitan de alguna manera la actividad recursiva de las partes.
puedo compartir con el doctor Roncetti en que hay cierta simetría o desigualdad, pero ese es el espíritu y esa ha sido la intención del legislador. Hay una desigualdad recursiva en la parte, pero ello en ningún modo se opone al plexo constitucional que otorga la garantía del doble conforme de la doble instancia. Pues bien, esto sí he de coincidir con la defensa, el doble conforme en lo que a la víctima hace tiene que ver con la garantía del debido proceso, la garantía a un juicio. No es esta la etapa en la que se analiza la garantía del doble conforme para la parte damnificada. En cambio, en esta etapa sí está en plena dimensión y con una intensidad superior la garantía del doble conforme para el imputado. Y dicho esto, voy a ingresar puntualmente al examen de la normativa que menciona el quejoso. El artículo 234, el artículo 228 en cuanto establece las decisiones impugnables y el artículo 222 al que no se hizo referencia, pero que creo yo debe ser considerado como punto o puntapié inicial en el análisis en cuanto establece que el derecho de impugnar una decisión corresponderá tan solo a quien le sea expresamente acordado. Leí en algún libro de estos que tratan la nueva normativa procesal que la legitimación de la querella y la decisión impugnable deben ser mirados como espejo. ¿Qué significa esto? Que no basta para que el recurso sea admisible que esté mencionado como decisión impugnable. Se requiere para ello también que expresamente la norma le otorgue a la parte la legitimación para la norma. Y esto precisamente porque el análisis de cualquier plexo normativo no puede ser aislado, sino que debe ser armónico e íntegro. Entonces, de la lectura del artículo 222, armónicamente interpretado con el artículo 234 y el artículo 228 del CPP, claramente surge que la parte acusadora no tiene en este caso capacidad para recurrir a la concesión de una aprobación. Es cierto que, a diferencia del Código Procesal neuquino, el nuestro introdujo la palabra concesión o el término, el vocablo concesión en la normativa que establece cuáles son las decisiones impugnables. El artículo, creo que es el 233 del Código Procesal neuquino, no menciona la concesión de la probation como decisión impugnable. El nuestro sí lo introdujo. Yo creo que no es casual. Como bien dijo el doctor Cardela, la concesión de la probation puede agraviar al imputado, pero no por ser concesión, sino por ser implícitamente una denegatoria de algo peticionado por el imputado. Como bien también lo mencionó el señor defensor, supongamos que se haya peticionado una probation para cumplir en el término de un año, que es el mínimo legal. El Ministerio Fiscal y el juez, conteste con el Ministerio Fiscal, resuelve imponer reglas por el plazo de 2 años. De algún modo está denegándole al imputado su petición de cumplir reglas por el mínimo legal. Esa denegatoria, concesión denegatoria, es la que está prevista en nuestro Código Procesal. No quiero cansarlos
es muy apasionante la temática recursiva, particularmente me atrapa. El código actual elimina la libertad recursiva, precisamente porque, como lo dijera al comienzo, tiende a la celeridad, tiende a la resolución pronta de las cuestiones sometidas a decisión. No cualquier decisión es recurrible por cualquiera de las partes, ello es claro. A diferencia de lo que la querella menciona, yo estoy convencida de que la enunciación que hacen los artículos 233, 234 y 235 del Código Procesal Penal es una enunciación taxativa. No permite ampliar en modo alguno para situaciones no previstas la admisibilidad recursiva. Por último, no quiero dejar de mencionar algún precedente en provincias vecinas que ya tienen un ejercicio en este código, precedentes sobre precisamente la invocación de la garantía del doble conforme cuando de la parte querellante se trata. Y me voy a permitir mencionar un fallito del Tribunal de Impugnación de Neuquén, que fue resuelto el 22 de abril del año 2014. Luego, en el mismo sentido, emitieron decisión el 5 de septiembre del año pasado en otro legajo, pero en el mismo sentido, sosteniendo que el derecho al doble conforme es una garantía constitucional conferida expresamente al imputado. En este aspecto del proceso las partes no son iguales. El imputado está además amparado por la Constitución Nacional, la provincial y los tratados internacionales, que le dan la posibilidad de impugnar toda resolución adversa, mientras que el Ministerio Fiscal no cuenta con dicho amparo. Esto también ha sido la jurisprudencia de nuestro Superior Tribunal, precisamente en el escrito al que tuve acceso, porque así lo manda la ley cuando dice que el tribunal que entenderá en la queja debe hacerse de los antecedentes del caso. Doctor Lorenzetti, usted menciona un precedente del Superior Tribunal en su escrito, que justamente no es asimilable al caso que estamos aquí analizando, porque en ese caso, que ha sido juzgado en el expediente 26.631/13, en la sentencia 1 del año 2014, 11 de febrero de 2014, para ser más exacta, el Superior Tribunal admitió una queja impetrada por la defensa, y allí se puso énfasis en esta cuestión a la que me vengo refiriendo, sosteniéndose concretamente que si bien en principio la resolución atacada en ese caso no satisfacía los requisitos que establecía el artículo 430 del Código anterior, en el caso en particular, encontrándose el juego en la garantía del doble conforme, integrativa del debido proceso legal, en virtud de la cual todo imputado goza del derecho a recurrir todo auto proceso importante, la queja se declaró admisible. Con todo esto, entonces, voy a rechazar el recurso interpuesto por la querella, confirmando la declaración de inadmisibilidad sustentada por el doctor Borsac, interviniente como juez de garantías en el examen de admisibilidad de la presente. Con esto doy por cerrada la audiencia. Nada más, les digo buenos días. Buenos días.